Ok, vamos a empezar con este curso de C Sharp. Ok, vamos a usar Visual Studio, no importa la versión, en este caso yo tengo 2022. Vamos a darle crear un proyecto. Vamos a trabajar con aplicación de consola. Siguiente, y vamos a ver un nombre de este proyecto. En este caso va a ser variables. .NET es el que trae por defecto. Ok, aquí está nuestro proyecto y vamos a trabajar con las variables que, como en otros lenguajes de programación, en este también las tenemos. Ok, entonces aquí se trabaja especificando el tipo de variable. En este caso int es para números, entonces tenemos int num1 es igual a 1 y siempre terminamos líneas con punto y coma. Tenemos int num2, pongámosle que vale 2. Ok, y vamos a crear una tercera variable, pero aquí que sea int num3 que sea igual a num1 más num2. Okay. Y aquí vamos a imprimir variable, vamos a imprimir num1 y aquí abajo ok, num3. Vamos a correr esto. Aplicación de consola y aquí está. Este que imprimió aquí es el num1 y este que imprimió aquí sería el num3, que sería 1 más 2, que esto vale 3. Ok, este sería como introducción a las variables. Entonces vamos a seguir viendo los tipos de datos para trabajar con las variables en C Sharp.